Bien, este es otro tipo de componente de la familia de los tiristores. Es un diodo conocido como diodo bidireccional o simétrico. Apréciese que tiene tres cristales o estructuras cristalinas o tres capas. Puede ser en esa configuración NPN o PNP. Tiene evidentemente dos terminales y las terminales son conocidas como ánodo 1 y ánodo 2. Obsérvese la forma esquemática de la figura del componente. Si nosotros lo observamos, pareciera ser un triac, pero sin la patita de gatillo. O sea que esto, en esencia, esto que tenemos aquí, es como si tuviéramos un diodo de esta manera y otro diodo de esta manera. Entonces son como dos diodos en paralelo. Eso nos permite de alguna manera trabajar de la siguiente forma. Conforme nosotros le estamos aplicando voltaje al componente, él no va a conducir hasta que llegue a un nivel de voltaje llamado VBO en la parte positiva. Y una vez que llega al VBO, se dispara el componente. Pero si nosotros le aplicamos en la parte negativa voltajes inversos, hasta llegado al menos VBO es cuando se dispara. Claramente se ve entonces que nosotros, cuando tenemos una señal alterna, cuando llega el semiciclo positivo, pues el diodo que va a conducir es este que tenemos en la parte de arriba. Y cuando llega el semiciclo negativo, pues este se apaga. Ahora estamos en el negativo, pues ahora este se enciende. Eso le permite ser un diodo que trabaja de manera bidireccional. Vamos a ver ahora, de acuerdo con esto, bueno, nos dice también que las tensiones de disparo típicas del componente son de 20 a 35. O sea, si ustedes van y compran un DIAC, les van a dar un DIAC cuyo VBO puede ser 35. Entonces aquí serían más 35 y el menos VBO serían menos 35. Vamos a ver cómo es la aplicación típica del componente. Por ejemplo, en este circuito se alcanza a ver qué es la forma de distribución de los componentes o la forma típica en que se utiliza. Nótese que el DIAC está como disparo de un tiristor llamado SCR o TRIAC, que para el caso que nos ocupa es un TRIAC. Y este componente DIAC entra dentro de la clasificación de los tiristores, porque es un componente que se utiliza para disparar precisamente a los TRIACs. Obsérvese que aquí tenemos una señal de entrada alterna, aquí tenemos la RL, que puede ser un motor, puede ser una carga, un foco, una resistencia, lo que sea. Lo que queremos nosotros es controlar, en todo momento hemos querido controlar este componente de manera variable. Si es un motor, que gire de manera variable. Si es un foco, que la intensidad lumínica sea variable. Si es una resistencia, el calentamiento que sea variable. Así que esta resistencia y este capacitor forman una constante de tiempo, para lo que el capacitor, cuando nosotros ponemos un voltaje de alterna aquí y ese voltaje de alterna que está aquí va a originar que el capacitor se cargue con su placa, en su placa superior con el positivo y en su placa inferior con el negativo, cuando el semiciclo que está llegando aquí es positivo. Si el semiciclo es positivo, entonces se va a cargar aquí con un más menos. Y como observamos, si se carga con un más menos, el diodito, el DIAC de la parte inferior va a disparar una vez que alcance el VBO que tenemos aquí, ¿verdad? Este VBO. Pero cuando nosotros estamos pasando ahora por el semiciclo negativo en esta parte, entonces el capacitor se va a cargar en su placa superior con un negativo y en su placa inferior con un positivo. Y ahora el diodito del día que va a actuar es el de la parte de arriba, el de la parte de abajo se va a apagar. Eso va a originar, pues, esta resistencia va a originar que el capacitor se cargue a mayor o menor velocidad. Y esa carga del capacitor con un voltaje negativo ahora nos va a proporcionar, como se veía en la figura anterior, el menos VBO que teníamos aquí. Entonces, eso va a originar una serie de picos en el componente. Estos picos están visualizados aquí. Nótese, este es el pico cuando alcanzó el VBO positivo y este pico es cuando alcanzó el VBO negativo. Entonces, como nosotros ya lo habíamos apreciado en la señal alterna de entrada, ya sabemos que esta que tenemos aquí
la vamos a hacer un poquito más grande para ilustrarlo. Esta es la señal alterna de entrada, aquí la tenemos, la señal de entrada. Y este otro que vamos a presentar aquí, vendría siendo los picos que nos proporciona este componente. Este componente nos va a proporcionar unos picos, que esos picos los está proporcionando más o menos aquí. Aquí va a proporcionar uno de los picos, según se ve, y aquí va a proporcionar el otro pico en la parte negativa, más o menos aquí así. Va a proporcionar el otro pico. Ahí lo tenemos. Y esos picos van a originar que nuestro elemento tiristor pues trabaje nada más este pedacito es el único que va a trabajar. O sea, aquí vamos a ver cómo nuestro componente TRIAC nada más va a trabajar ese pedacito, y aquí también va a trabajar en la parte negativa ese pedacito. Este componente que se llama DIAC es muy útil para los TRIAC porque dispara tanto en la parte positiva como en la parte negativa. El UJT que teníamos anteriormente nada más disparaba en la parte positiva. Este no, este tiene esa facultad de disparar tanto en la parte negativa como en la parte positiva. Y la resistencia variable R nos permite determinar dónde va a disparar, en qué ángulo va a disparar. Entonces nosotros con esto podemos tener control sobre esta carga ahora prácticamente desde 0 hasta los 120 voltios corriente alterna. Eso es algo muy generoso. Esta es la propuesta que tenemos para que ustedes elaboren en práctica. También se le conoce con el nombre de dimmer a este circuito. Aquí tenemos la entrada de alterna, que obviamente siguen siendo los clásicos 120 voltios corriente alterna en RMS. Y tenemos aquí nuestra resistencia de carga. Estos componentes que vemos aquí son los componentes que a este capacitor, junto con este capacitor, ¿verdad? Vamos a ver la velocidad de carga. El hecho de poner una segunda resistencia con capacitor nos hace un arreglo que nos permite tener más estabilidad y ser más suave el pulso que nos va a proporcionar. Entonces, este componente en particular es el que determina la velocidad de carga y descarga del capacitor, que técnicamente nos determina en realidad el nivel donde vamos a disparar, el ángulo de disparo, esta posición de la resistencia que tenemos aquí. Esta otra que tenemos acá es una resistencia que nos permite garantizar que no se vaya a dañar nuestro tiristor. De esa manera nosotros vamos a tener entonces control sobre la resistencia, lo cual quiere decir que si ponemos aquí un voltímetro corriente alterna, nosotros vamos a tener variaciones prácticamente de 0 voltios hasta 120 voltios con este circuito. ¿Cómo? Pues nada más manipulando la resistencia variable vamos a tener esos niveles de voltajes. Los capacitores que estamos utilizando en estas líneas son capacitores de 0.1 microfaradio, pero son a voltajes de 250 voltios de preferencia para que no tengan problema. Cuando la carga es inductiva, para cargas inductivas se acostumbra a poner ese arreglo, una resistencia y un capacitorcito en paralelo con MT2, MT1. Esto es cuando la RL es inductiva, cuando las cargas o RL son inductivas. Si la carga es inductiva, por ejemplo, en el caso de los motores, que es inductivo, es necesario poner una cosa que se llama snubber. Creo que se escribe así. Me parece que va con doble N o con doble B, no lo recuerdo bien, pero se llama snubber. Y esto que tenemos aquí nos permite, para cargas inductivas, proteger a nuestro tiristor para que no se vaya a quemar. Pero si no va a ser una carga inductiva la que pongan aquí, si va a ser una carga resistiva como en el caso de un foco, entonces estos componentes ni siquiera se hacen necesarios. Aquí podemos poner el TRIAC que nosotros consideremos pertinente. Entonces esta es su práctica y aquí le vamos a dejar para esta actividad.